En 1975, Osama estaba muy influido por los estudiantes islámicos de su universidad. Mientras cursaba estudios, se dedicó a trabajar en un proyecto que despertaría un nuevo fervor espiritual en él. Se le concedieron los trabajos de restauración de dos mezquitas muy importantes de Arabia Saudita. De acuerdo con algunos amigos, durante dichas restauraciones, mientras se ocupaba de los negocios familiares, abrazó con fuerza la fe islámica como nunca antes lo había hecho. Pero la religión sería también para Osama motivo de enardecimiento, como ocurriría en todo el país. En 1975 fue asesinado el rey Faisal y Arabia Saudita entró en un periodo turbulento por la sucesión y por motivos religiosos. Los fundamentalistas culparon del caos a la influencia occidental. El 26 de diciembre de 1979 ocurrió un suceso que hizo estremecer los cimientos del mundo islámico. La Unión Soviética invadió Afganistán, un país musulmán dirigido por un gobierno procomunista. Hubo una llamada para una yihad. Todos los musulmanes debían ir en ayuda de los musulmanes de Afganistán que habían sido invadidos por aquella potencia del mal. Los Estados Unidos participaron muy pronto en el conflicto afgano, enviando armas y agentes de la CIA. Quiso la suerte que en esta guerra lucharan Bin Laden y Norteamérica en el mismo bando contra los soviéticos. No sería la última vez que Osama combatiría por expulsar a un infiel de suelo musulmán. En 1979, Bin Laden, con 21 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. Los soviéticos acababan de invadir Afganistán y miles de jóvenes musulmanes como él acudieron a la llamada de la yihad. Bin Laden se encaminó hacia Peshawar, una ciudad fronteriza del Pakistán que era el centro de operaciones de la resistencia afgana. Allí se reunió con otros musulmanes que compartían su pasión por defender la fe. En muchos sentidos, ir a Peshawar durante la guerra afgana era como ir a Woodstock, como ir al lugar de moda. Todo joven musulmán que se apreciara debía sacar un billete e ir a Peshawar. Si no lo hacía, era un tipo raro. Pero el conflicto de Afganistán no solo era una cuestión religiosa, también era uno de los campos de batalla de la Guerra Fría. Aunque la CIA no apoyaba directamente a Bin Laden, tenía el mismo objetivo, la derrota de los soviéticos. Los afganos dieron la bienvenida a su ayuda. Los afganos estaban desesperados. Era bien recibido quien les prestaba ayuda o dinero, ya fuera ayuda personal o material. Con su herencia familiar estimada en unos 250 millones de dólares, Bin Laden empezó a proporcionar ayuda humanitaria a los afganos en forma de alimentos y asistencia médica. En Peshawar creó la primera oficina de servicios y comenzó a documentarse acerca de los voluntarios que allí se presentaban. Procedencia, pariente más próximo, problemas médicos. Inició una captación de fondos para reunir gente y crear campos de entrenamiento. Hizo muchas labores humanitarias. Construyó orfanatos y casas para las viudas de los mártires afganos que murieron en la guerra. Bin Laden también llevó allí algunos equipos pesados de la compañía familiar para el levantamiento de tierras. Se dedicó a los trabajos prácticos que conocía. Trajo bulldozers y dinero y se ocupó de cavar trincheras en los frentes. Bin Laden se convirtió en un héroe para los afganos. No fue solo un recurso financiero, aunque le seguía gustando llevar botas fabricadas en Inglaterra. Ahora vivía, comía y luchaba con los mujahidín y vestía su mismo atuendo. Habría bastado con que proporcionara dinero. No tenía por qué arriesgarse. No tenía por qué ir a Afganistán y compartir la vida y las privaciones de los mujahidín. Pero lo hizo. Bin Laden ayudó a reclutar musulmanes en todo el mundo para expulsar a los soviéticos de Afganistán. Costeó con sus recursos la captación de voluntarios y fueron entrenados en un campo también creado por él.
Pero los afganos fueron muy ingenuos al creer que aquellos extranjeros que fueron a ofrecerles su ayuda se iban a marchar cuando los combates acabaran. El problema real fue que no se marcharon. Los afganos creían que iban a combatir por su religión, por su país y su libertad. Pero aquellos extranjeros, incluyendo a Bin Laden, tenían diferentes intenciones. Luchaban en defensa del mundo islámico contra un país ateo. A mediados de los años 80 la guerra no marchaba bien para los afganos y sus aliados. Parecía que su improvisado ejército iba a ser aplastado por el poderoso aparato militar soviético. Hemos mantenido duras batallas contra los rusos. Nos han lanzado gases venenosos. Yo mismo los he padecido. Utilizaron la aviación contra nuestras posiciones. Perdimos muchos combatientes, pero repelimos muchos ataques de sus comandos, a diferencia de antes. En 1988, Bin Laden disponía de una gran base de datos sobre los mujahideen y otros simpatizantes. Al-Qaeda, o la base como fue conocida, era un directorio internacional de militantes que podrían ser llamados en el futuro. La organización de Al-Qaeda, la base, es realmente una base de datos. Contiene los nombres de los árabes que combatieron en Afganistán y con los que creó una especie de red. La guerra de Afganistán duró 10 años. Osama estuvo en el frente y aún lleva el Kalashnikov que dice que le quitó a un general soviético muerto. Bin Laden se compara con Saladino, el caudillo musulmán del siglo XII que combatió en Tierra Santa contra los cruzados. Bin Laden se convirtió en un hombre clave. Se convirtió en el general y fundador de la yihad que hizo que una de las dos superpotencias mundiales del momento se retirara y saliera huyendo. Los afganos recuperaron su territorio, pero a un precio muy alto. Finalmente, Bin Laden, con 32 años, regresó a su hogar en Arabia Saudita. Se había convertido en un héroe. Incluso su familia le consideraba como tal. Y también los mujahideen del mundo islámico. Era un héroe para los sauditas. Bin Laden trató de volver a su antigua vida trabajando para la empresa familiar de construcción. Pero sus ideas extremistas entraron muy pronto en conflicto con la familia real saudita, con la que anteriormente había mantenido buenas relaciones. La hostilidad llegó al máximo el 2 de agosto de 1990, cuando Irak invadió Kuwait, vecino de Arabia Saudita. Los sauditas temieron que ellos serían los siguientes, y Bin Laden se dio cuenta de la amenaza que esto representaba para su país. Cuando el gobierno saudita recurrió a los Estados Unidos pidiendo ayuda militar, él protestó vivamente por aquella decisión. En su opinión, se estaba pactando con los infieles. La teoría de Bin Laden es que toda la península arábiga en general, y Arabia Saudita en particular, es la más santa de todas las tierras, y que los infieles no debían pisar su suelo, y menos aún para proteger los intereses norteamericanos que él consideraba perversos. Decía que Norteamérica estaba interesada solamente en salvaguardar sus intereses por el petróleo árabe. Advirtió que cuando llegaran los soldados norteamericanos ya no se marcharían jamás. Estaba preocupado porque los Estados Unidos usaran la península arábiga para proteger a Israel, el enemigo principal de gran parte del mundo árabe. Temía que una potencia no musulmana atacara a un país musulmán como Irak. Bin Laden gozaba de gran influencia entre las masas debido a su actuación en la guerra de Afganistán. Por eso el gobierno saudita empezó a presionarle para acallar sus críticas. Empezaron a considerar que sus críticas al gobierno por sus acuerdos con Occidente eran una amenaza. Se le avisó de que su vida estaba en peligro y él se marchó. En abril de 1991, Bin Laden, entonces con 34 años, huyó a Afganistán y desde allí pasó a Sudán, donde unos militares islámicos se habían hecho con el poder. Una vez allí se convirtió en una de las voces más radicales e influyentes del mundo islámico.
En 1991, con 34 años, fue considerado persona non grata en su propia nación, Arabia Saudita. Huyó a través del Mar Rojo hasta llegar a Sudán, donde acababa de triunfar una revuelta de militares islámicos. Era uno de los muchos musulmanes refugiados que buscaban la seguridad en aquel país. El nuevo gobierno quería crear una tierra de acogida para musulmanes de todo el mundo que podrían ir allí sin ningún visado. Cientos de mujahidín, así como muchos sospechosos de terrorismo, acudieron al país. Se iba a convertir en el lugar perfecto para que Bin Laden ampliara sus redes y analizara sus objetivos políticos. Bin Laden realizó fuertes inversiones en el Sudán, creando varias empresas legales, incluyendo una gran compañía de construcción. Fue una relación mutuamente beneficiosa. El gobierno de Sudán era y sigue siendo muy pobre. El dinero de Osama y su proyecto de construcción fueron muy bien recibidos por el país. Esos vínculos acabaron por consolidar una unión muy fuerte.